el capítulo de la escatología, que sería el que nos corresponde para hoy, y el último, que es de discipular a otros. Muy bien, vamos a hablar entonces por un momento de la Navidad. Tuvimos el día de ayer, ¿verdad? Como el mundo occidental así lo recuerda o lo entiende, ¿verdad? La Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, cuando uno piensa en la Navidad, esto ha ido modificándose seriamente, ¿verdad? A causa de todo lo comercial que hay en el fondo. Pero la palabra Navidad deriva de natividad, una palabra del latín que tiene que ver con el nacimiento. Y obviamente es la referencia al nacimiento de Jesucristo. Entonces, el mundo occidental ha celebrado la Navidad por largo tiempo. Se dice que en los primeros siglos ya algunos grupos religiosos, se mencionan incluso algunos padres de la Iglesia, empezaron a hablar acerca de la importancia de esta doctrina bíblica que es el advenimiento del Mesías, ¿verdad? Pero yo quisiera entonces que consideremos algunos puntos que tienen que ver con la Navidad hoy en día. ¿Qué es la Navidad hoy para la gente? Vamos a ver ahí algunos puntos. Entonces, en primer lugar, es una fiesta religiosa. Estoy hablando del mundo, ¿verdad? No estoy hablando de nosotros como iglesia. Es una fiesta religiosa porque, como dije recientemente, esto empezó recordándose o celebrándose en los primeros siglos en algunas iglesias de Oriente, pero posteriormente, cuando el catolicismo romano oficializa el cristianismo, ¿verdad? Y pasa a ser la religión, digamos, del imperio, ¿verdad? Con la llegada de Constantino, ellos toman este festejo que en realidad se realizaba en enero y lo trasladan a la fecha del 25 de diciembre, donde justamente había una fiesta en el imperio dedicada al sol, ¿verdad? Que se consideraba una deidad, el sol invicto. Entonces ellos aplican con este propósito, digamos, como de cristianizar, en el buen sentido de la palabra, entendiendo, suponiendo, ¿verdad?, de que fuesen verdaderos cristianos, ¿verdad? Hay mucha duda realmente si Constantino fue un convertido, ¿verdad? Bueno, algunos pueden decir que sí, no hay un testimonio fehaciente de que él sea un verdadero convertido, fue una cuestión estratégica, ¿verdad?, de adquirir el cristianismo para el imperio como una cuestión de aceptar que no se podía contra los cristianos, que realmente eran una fuerza muy grande ya diseminada en el imperio. Entonces, se traslada este festejo de enero a la fecha del 25 de diciembre, una fecha cercana a esta celebración que se le hacía a esta deidad, con el propósito de desviar la atención de la gente, captar la atención de la gente, ¿verdad?, en el paganismo y cristianizarlo, entre comillas, y entonces tener un día de celebración acerca del nacimiento del Mesías. Y entonces esto fue luego avanzando en el paso del tiempo en el catolicismo romano. Y ustedes saben que el catolicismo romano tiene una práctica de adoración, la regulación de la adoración en el catolicismo romano es inventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden determinar la religión, ¿verdad?, o la cúpula, el liderazgo, o la misma tradición, pueden determinar qué cosas practican en el culto a Dios. Y eso es algo de no menor cuidado, ¿verdad? Por eso
empiezan a incorporar elementos al culto que no están mandados en la Biblia o prescritos en la Biblia. Entonces, una de las cosas de las celebraciones del catolicismo romano oficialmente es la Navidad, ¿verdad? El día, o sea, se hace un culto para celebrar la Navidad. Del mismo modo que en el catolicismo romano se celebra la Pascua, ¿verdad? Cuando no es algo mandado a los cristianos la celebración de la Pascua, más bien los cristianos celebramos, ¿verdad?, la muerte y la resurrección del Señor en la cena del Señor, en el sacramento, en la ordenanza. Pero entonces, voy a simplificar un poco este primer punto. Es una fiesta religiosa porque tiene esta connotación o este origen religioso, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, pero era pagano, y bueno, y se mezcla allí el catolicismo romano. Bueno, pero es en torno a un asunto religioso. Entonces puede ser que para alguien la Navidad sea una fiesta religiosa y lo tome como tal. Principalmente esto relacionado con el catolicismo romano. En segundo lugar, para muchas personas es un día libre, ¿verdad? Un día feriado. Y entonces puede ser que no lo considere una fiesta religiosa, no esté incluso ni de acuerdo con celebrarlo, pero como es día feriado, ya ahí aprovecha el día feriado, ¿verdad? Es como el feriado que es el Día de la Virgen, y alguien que no es católico romano puede decir, bueno, yo no venero ni adoro a la Virgen, pero es un día libre y bienvenido sea, disfruto de ese día libre. Para muchas otras personas es una oportunidad de encuentro entre familiares y amigos. Creo que esto se da en la mayoría de los casos, salvo que alguien esté peleado con toda la familia, no tenga con quién, o por gusto familiar decida pasarlo con su núcleo más cercano. Pero es una buena oportunidad para encontrarse con familiares, con amigos, con seres queridos. Algo que también se ha hecho una costumbre es el tema de dar y recibir regalos. Y alguien puede poner esta referencia, ¿verdad?, en que cuando fue el nacimiento del Mesías, los Reyes Magos llegaron con sus regalos para el niño Jesús. Y hay historias detrás de toda esta celebración de la Navidad. Ustedes saben que depende de la cultura, tienen algún personaje que es el que trae los regalos, ¿verdad? Se dice Santa Claus en el mundo anglosajón. Acá he escuchado Colacho en Centroamérica, en Argentina es Papá Noel, y tienen todas sus variaciones. Y según esto, el trasfondo de esto es que hay alguien, una persona ya piadosa en el pasado, que se encargaba de dar regalos a los niños y a los necesitados, y entonces parece ser que esto se fue pasando, ¿verdad?, de persona en persona, y se tomó este hábito de dar y recibir regalos. Y alguien puede ver ese vínculo quizás o relación entre los regalos que recibió el niño Jesús y dar regalos a otros niños. Y es bonito, quien no le gusta, ¿verdad?, recibir un regalito de Navidad y aprovechar la oportunidad para dar un regalo. También para muchos puede ser un día de ocio y de deleite, digamos, está quien dice no va a hacer nada, está la persona que quiere pasar durmiendo todo el día, o entretenerse, o salir de vacaciones, no sé, utilizar el tiempo de manera recreativa. Bueno, básicamente todas estas cosas tienen que ver con lo que es la Navidad en un sentido bastante práctico de definición de la palabra. Por ejemplo, quienes lo consideran en el campo religioso van a la iglesia, van a la misa, y es interesante eso, que muchas personas son religiosas en algunas fechas especiales, por ejemplo, la Navidad o la Pascua. Si usted pasa hoy frente a la iglesia católica, va a ver que la fila de carro es 3 veces más lo que es lo habitual durante todo el año, ¿verdad? Entonces se vive una religiosidad basada en el tiempo o en la época especial
Algunos piensan que agradan a Dios de ese modo, van a la iglesia una vez al año o 2 o 3 veces al año, cumplen con ese día supuestamente sagrado y entonces ya están bien con Dios. En el mundo protestante no se celebró la Navidad realmente como una fiesta religiosa. La mayoría de los protestantes antiguos más bien tenían una oposición hacia la Navidad. Algunas iglesias, la iglesia luterana después de la Reforma y otras iglesias de esa época, aceptaron la celebración de la Navidad por cuestión de la doctrina de fondo, del advenimiento, pero muchas otras se opusieron. Los puritanos se opusieron a la celebración de la Navidad porque al vincularla al catolicismo romano la consideraban algo malo, algo mundano, algo pagano. Los presbiterianos en Inglaterra se opusieron a la Navidad, los puritanos en Boston, en Estados Unidos, también tenían cierta oposición hacia la Navidad como una celebración por el vínculo que había con la religiosidad católica. Y otros más adelante terminaron aceptando esta fiesta como una cuestión tradicional o secular, hicieron esa división con lo religioso. ¿Verdad? Entonces, no puede negarse que tiene un trasfondo religioso, pero también debemos considerar que esto ha pasado a ser una cuestión ya de tradición social, ¿verdad? Y Occidente, podemos decir que celebra o festeja de algún modo la Navidad, aún el mundo que no es religioso, el mundo secular. Y aunque hay una gran fuerza del mundo secular por querer quitarle a la Navidad las referencias religiosas, se hace un gran énfasis en tratar de eliminar los elementos que tienen que ver con la religiosidad. Por ejemplo, ustedes saben que en algunos lados, digamos ya, comercialmente se ha evitado utilizar la palabra Navidad y lo que se dice simplemente es felices fiestas, ¿verdad? Pero ya claro, cuando llega Año Nuevo dicen feliz Año Nuevo, pero en Navidad dicen felices fiestas porque no quieren ofender a nadie de ninguna religión, ¿verdad? Porque si no están hablando específicamente de una religión, el énfasis a la religión cristiana. En la palabra en inglés, Christmas, ¿verdad? Algunos ya le borran la primera parte porque es una alusión al Cristo, ¿verdad? Entonces hablan con X, ¿verdad? Y más, le ponen como una manera de desviar ese foco o ese trasfondo religioso. Debemos también tener en consideración que esta fecha en su énfasis secular es una fiesta comercial, ¿verdad? Entonces el énfasis está en que las personas compren regalos, hagan regalos, se enfoquen, ¿verdad?, en una cuestión netamente comercial. Bueno, entonces teniendo, hermanos, en consideración todas estas cosas, todo lo que estamos hablando acerca de cómo se vive, cómo se experimenta, viene esta pregunta, ¿verdad?, que en algún momento todos nos hicimos y quizás cada uno tenga su perspectiva, pero no es nada, es algo muy bueno que podamos también tomarlo aquí para tener un parámetro, una referencia de cómo debemos interpretar esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Debemos celebrar la Navidad como cristiano? ¿Es realmente algo que debemos hacer? ¿Es algo pagano de lo cual nos debemos alejar? ¿O debemos realizar algún tipo de celebración? Y aquí es donde debemos tener sumo cuidado, y es tan importante aquí la doctrina bíblica, entender la doctrina bíblica, para no irnos para un lado o para otro que pudiese ser algo
en algún sentido dañino o sectario. Entonces, en primer lugar, la pregunta que yo haría sería la siguiente: ¿qué significa celebrarla? Cuando alguien le pregunta a usted, ¿ustedes celebran la Navidad? Y usted dice, sí, la celebramos. ¿Qué es lo que usted está entendiendo? ¿Pone el arbolito o pone el pesebre? ¿Verdad? Son dos cosas distintas. ¿Va a la iglesia porque la iglesia hace un culto de Navidad? ¿O se encuentra con familias y quizás tienen un devocional del nacimiento de Cristo? ¿Hace regalos o no hace regalos? Porque si hace regalos está mal. Se aísla, se va, ¿verdad?, a una cabina allá en la montaña para que nadie le toque el tema de la Navidad porque es pagano. Porque están todos estos extremos, ¿verdad? O la santifica, como algunos hacen, ¿verdad? Y entonces empiezan a hablar del verdadero significado de la Navidad, como si hubiese un verdadero significado. Realmente, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Porque la Navidad no es algo que sale de la Biblia en sí. Lo que sale de la Biblia es la doctrina del nacimiento de Cristo y el advenimiento de Cristo. Eso no es la Navidad. Si no, en la Biblia tendríamos la explicación de cómo celebrar la Navidad. Entonces, ¿qué es celebrar la Navidad? ¿Qué es celebrar la Navidad para usted? ¿Cómo la celebra? Si es que considera celebrarla. Y es ahí donde debemos tener esta claridad para poder saber responder esa pregunta. O sea, si usted me pregunta qué significa celebrar la Navidad, o si celebro la Navidad, la pregunta que yo le hago es, ¿qué significa para usted celebrarla? Dice, bueno, si usted decora, bueno, sí, en la casa decoramos, pone el arbolito, bueno, algunos años lo ponemos, otros no lo ponemos. ¿Van a la iglesia y hacen una reunión especial? No, en la iglesia no hacemos ninguna reunión especial de Navidad. ¿Por qué? Bueno, ahí hay cosas que hay que explicar. ¿Qué significa celebrar la Navidad y si es correcto o no es correcto celebrar? Entonces, vamos a ver esto. ¿Fiesta religiosa o fiesta pagana? En primer lugar, hermanos, el tema de la Navidad, como dije al principio, el tema original, se puede decir, desde cuando esto empezó a tomar forma, es un tema teológico. Es el tema del advenimiento del Mesías y el nacimiento del Mesías. Entonces, inevitablemente, tiene una vinculación religiosa. No podemos separar la Navidad de una idea religiosa. Que el paso del tiempo y la secularización de la sociedad haya llevado a esto, a que sea una cuestión netamente comercial o una tradición para la comida, el ocio, para encontrarse con amigos, eso es algo que también debemos aceptar. Esa es la realidad. Hoy en día el mundo impío dice Feliz Navidad y celebra la Navidad, aunque vivan completamente en pecado, no vayan nunca a la iglesia. Entonces, no es tampoco una fiesta que las personas le consideren su énfasis religioso. Cuando hablamos del origen de la celebración, como dije yo antes, puede ser que haya habido algún grupo que ha puesto el énfasis en esta doctrina y haya querido celebrar esta doctrina con una fiesta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿nos manda la palabra a celebrar la Navidad? No nos manda la palabra a celebrar la Navidad. Por lo tanto, ahí hay un problema cuando en una iglesia se quiere celebrar la Navidad, porque esa iglesia está haciendo un festejo, una celebración de algo que Dios no mandó a celebrar. Y ustedes saben que para no caer en errores en la adoración, lo que debemos hacer es aquello que Dios nos ha mandado en las Escrituras, no nada extra. ¿Verdad? En la Biblia nosotros entendemos que Dios manda a la iglesia a que le rinda culto ¿con qué? Con himnos, con oraciones, con cánticos,
con la predicación de la palabra, con las ofrendas y con la administración de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Todo eso puede formar parte del culto. Si incorporamos al culto un elemento que Dios no lo ha mandado en su palabra, estamos nosotros entonces determinando cómo podemos adorar a Dios, pero esa no es la manera en que entendemos que es correcta, porque haríamos lo mismo que el catolicismo romano. Hoy incorporamos una fiesta aquí, mañana incorporamos otra fiesta, luego otra, y entonces así se practica la adoración inventiva. Debemos adorar a Dios como Dios nos lo mandó en su palabra, con los elementos que Dios los mandó. Por eso no estamos de acuerdo, por ejemplo, con las danzas. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a la iglesia a que tengamos danzas. Las danzas fueron parte de Israel como nación y no tenían nada que ver con algo que se realizaba dentro del templo en la adoración a Dios. Era algo social, era algo cultural, era tradicional, no era algo prohibido en sí mismo, más bien era algo de lo que participaba, pero no era algo mandado para la adoración. Entonces, estamos hablando de que hay un tema que es doctrinal, estamos hablando de una celebración que se empezó a aplicar por salirse de lo que Dios manda en su palabra, de lo que se debe hacer en la iglesia. Y estamos sumándole a eso que un emperador supuestamente convertido toma esa celebración ya incorrecta y la aplica, la instala, o el catolicismo romano lo instala como parte de su liturgia oficial. Esto pasó unos años, ¿verdad? No fue inmediatamente, después de Constantino, siglo IV, V, VI, donde se popularizó esto y ya pasó a ser parte de la liturgia. Más adelante todavía viene lo del pesebre, o el portal, como le dicen, y que es algo también netamente católico y es bastante claro, aunque hoy en día quizás hasta algunos que se dicen evangélicos también tienen portal en la casa, pero ¿por qué no debemos tener portal? Porque el portal contiene la imagen del niño Jesús, y la Biblia nos manda en el mandamiento a que no debemos hacernos imágenes. De hecho, algunos han sostenido que la adoptación del arbolito de Navidad fue la versión protestante de rechazar la idea del portal, porque como los protestantes no podían tener imágenes de Jesús, pero querían celebrar algunos la doctrina del advenimiento, entonces optaron por un árbol, ¿verdad? Decorándolo y haciendo referencia como a las estrellas, ¿verdad? Y alusión así al nacimiento. Ahora, hay muchas personas que hallan detrás de todo esto una fuerte connotación pagana. Y realmente es perder el tiempo querer generar debate si era o no era pagano. Es muy posible que haya vinculaciones con el paganismo. Por ejemplo, la fecha, lo que hablamos de la fecha. La fecha que se determina para la Navidad, entendemos que no es una fecha bíblica. En ningún lugar de la Biblia nos dice cuándo nació el Señor Jesucristo. Y es vano querer determinarlo. Algunos dicen que por el tiempo que se menciona allí el edicto y que María estaba embarazada y sacan sus cálculos y dicen, bueno, posiblemente nació en abril. Bueno, allá ellos pueden tener su argumentación, pero no es algo que podemos enseñar diciendo esto dice la palabra de Dios. Entonces realmente la fecha no es importante. No es sagrada la fecha, ¿verdad? No podemos santificar esa fecha como decir en este día nació el Señor. No, porque eso es algo arbitrario del catolicismo romano. Como dije, las iglesias de Oriente lo festejaban el 7 de enero. Con relación a lo pagano de fondo, esa fiesta del Sol Invictus que estaba, ¿verdad? Y alguien dice, ¿ves que en realidad la Navidad es la fiesta del Sol Invictus? Bueno, alguien puede decir del otro lado, no, más bien, era una fiesta pagana que en esa misma fecha se quiso poner la alternativa, ¿verdad? Entonces ahí empiezan las oposiciones, si es pagano o no es pagano.
Y alguien puede decir, ¿y si eso fue una fiesta pagana, pero yo y mi familia queremos recordar que Jesús nació, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? No hay nada de malo en tomar una doctrina bíblica y en un modo familiar, personal, hacer una celebración de eso. O sea, no es algo prohibido en un entorno familiar o social o secular. Y es aquí donde yo quiero que diferenciemos estas dos cosas. El hecho de que Dios no nos permite incorporar la Navidad en el culto no significa que esté mal que usted en su familia quiera celebrar la venida del Señor Jesucristo. ¿Se entiende eso? O sea, ¿por qué no incorporamos la Navidad al culto? Porque es algo que Dios no mandó para el culto. Pero está mal que yo en mi hogar decida tener un agasajo, no está mal. Lo hacemos en los cumpleaños. Lo hacemos, podemos tener un día de acción de gracias como tiene el mundo anglosajón, donde damos gracias por todas las, no son cosas mandadas en la Biblia a celebrar, ¿verdad? Pero que no se haga a nivel iglesia como una celebración religiosa no significa de que eso sea una imposición a nivel familiar, ¿verdad? De que usted no puede celebrarlo porque eso fuese pecaminoso. Entonces hay cosas que responden a la libre conciencia de cada uno de nosotros como cristianos, y es ahí donde debemos respetarnos, ¿verdad? Y ser cuidadosos en cuanto a lo que la Biblia nos llama con el hermano débil, donde tenemos distintas valores o apreciaciones de ciertas cosas que para algunos están mal, para otros están bien, y debemos evitar ser de tropiezo. Digamos, si para algún hermano está mal celebrar la Navidad en forma personal, yo no puedo ir y decirle, hermano, usted tiene que celebrar la Navidad. O sea, ¿con qué autoridad? Si la Biblia no me dice eso. Y si algún hermano siente la libre conciencia en su corazón y quiere celebrar, ¿verdad?, en familia, y está libre de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo prohibir algo, ¿verdad?, que no necesariamente, que no es pecaminoso. A ver, ¿cuáles serían los problemas dentro de esta celebración? Los problemas son cuando empezamos a defender cosas como si fueran bíblicas, cuando en realidad no lo son. O sea, usted defiende el 25 de diciembre, ahí tiene un problema, porque la Biblia no lo defiende. Si usted dice de que hay que celebrar la Navidad, ya ahí hay otro problema, porque la Biblia no lo manda. Ahora, no hay nada de malo que nos deleitemos en el Señor considerando de que Dios envió a su Hijo al mundo. Esta es una doctrina sumamente importante. Entonces, es necesario hacer este análisis porque debemos separar qué cosas, ¿verdad?, dentro de todo esta gran bola donde hay mucho sincretismo. ¿Saben lo que es el sincretismo? Es la mezcla de la religión verdadera con la religión falsa. O sea, las prácticas de cosas verdaderas o la doctrina verdadera con aplicaciones y mezcla de religión falsa. Y eso es lo que ha pasado en términos generales con esta celebración de la Navidad. Pero entonces, en aspectos particulares e individuales, digamos, las familias pueden tener sus tradiciones y esas tradiciones no necesariamente son pecaminosas. O sea, pueden llegar a serlo, sí, si hay excesos, ¿verdad?, pueden llegar a serlo. Si celebrar la Navidad significa tan solamente enfocarse en comprar y en gastar, y de repente entonces en esas épocas se apodera de las personas ese espíritu materialista. Después usted piensa que celebra la Navidad en un sentido espiritual, ni leyó la Biblia, ni se acordó de Cristo. Entonces es como que esto hay que reflexionarlo, ¿verdad? ¿Qué significa
realmente celebrar la Navidad. Y otro asunto importante a mencionar a nivel iglesia es por qué como iglesia nosotros no hacemos algo especial de la Navidad, y es esta separación de esta asociación con este sincretismo, ¿verdad? Porque si en la iglesia tal, si aquí nosotros celebramos la Navidad, entonces después las mismas personas pueden venir y decir, ustedes son inconsistentes con su doctrina porque hablan de un principio regulador, pero luego ustedes celebran algo que no ha sido mandado en la palabra de Dios. Y debemos tener entonces esta separación de esta asociación con la religión falsa, ¿verdad? Aquí no hacemos nada especial para Navidad, no adornamos para Navidad. Si usted siente libertad en su hogar de adornar para Navidad, no hay problema, ¿verdad? O sea, el hecho de que no esté bien en la iglesia y de que no sea algo que Dios manda a la iglesia, no significa de que sea algo prohibido como una tradición o como una práctica familiar o individual. Entonces, vamos a hablar de esto, celebraciones familiares y tradiciones. Entendamos que esto no es algo mandado por Dios en la Escritura, pero tampoco está prohibido. Es decir, ¿qué es lo que está prohibido a nivel escritural? Cuando hacemos algo que es pecaminoso, ¿verdad? Si fuese una doctrina contraria a la palabra de Dios la que se quiere poner énfasis, digamos, por ejemplo, en México tienen la celebración del Día de los Muertos, ¿verdad? Y hay detrás de eso muchas creencias que son equívocas. Evidentemente esa no es una celebración cristiana, ¿verdad? O digamos cuando celebran Halloween, que en el fondo está las brujas y los hechizos y todas esas cosas, ¿verdad? Uno ve con claridad que no hay ninguna doctrina o algo en lo cual el creyente pueda dar gloria a Dios. ¿Y qué hay diferente, o podemos decir que es diferente en esto? Bueno, que la doctrina de fondo en cuanto a la Navidad es el advenimiento de Cristo y es una doctrina verdadera y sumamente importante. Entonces, si alguien a nivel familiar o por tradición decide gozarse en eso, no está mal. Cuando se habla del trasfondo original, ¿verdad? Lo que mencionamos, esa vinculación con el paganismo, bueno, también está en la libre conciencia de la persona quien decide festejarlo de un modo piadoso y no considera que ese trasfondo original que esté viciado afecte a su práctica y a su conciencia, ¿verdad? O sea, puede haber una fiesta o una tradición que en algún momento fue mundana o pagana en la familia y después cuando se convierte y viene al Señor, esa misma fiesta o tradición cambia el enfoque. Para muchos es una oportunidad evangelística y una oportunidad de buenas obras. De hecho, hay un hermano que dice, vamos a hacer regalitos para los niños. Eso es una buena obra. Para algunos es una oportunidad evangelística porque la gente está quizás en cierto modo más sensible a esperar algún acto de caridad o alguna palabra, ¿verdad? Tiende a pensarse aún en el mundo secular que es un tiempo de paz. De hecho, salen esos videos que cuentan la historia de dos ejércitos que estaban en guerra, ¿verdad? Y dice que en el día de Nochebuena, en la Nochebuena, dijeron que no iban a luchar, que no iban a pelear y dejaron las armas, ¿verdad? Y hasta se pusieron a jugar juntos ahí un partido de fútbol y ya cuando terminó el otro día, cada uno para su bando y a pelear de nuevo. Bueno, es un poco antagónica la historia, casi contradictoria, pero hay esa asociación a que es una noche de paz, ¿verdad? Por el advenimiento del Señor. Entonces algunos aprovechan para anunciar que Jesús vino. Debemos entender que el énfasis en la evangelización, obviamente es importante la doctrina del advenimiento, pero es también hablar de la muerte de Cristo y la causa por la cual Cristo murió.
Es una oportunidad también para los encuentros familiares, ¿verdad? Para encontrarse como familia, para tener algún tipo de instrucción con los niños, para evangelizarlos. Y debemos tener en cuenta, hermanos, los cuidados con los excesos en los cuales posiblemente en momentos así de ocio pudieran también darse. Tristemente para muchos, y obviamente no hablo de creyentes, es una oportunidad para dar rienda suelta a los vicios, ¿verdad? y a las pasiones. Entonces, para finalizar, quisiera que consideremos la doctrina y algunas implicaciones. En primer lugar, la doctrina del advenimiento es importante porque nos habla de la necesidad que tenemos de un Salvador. Pueblo que habitaba en tiniebla vio gran luz, dice la profecía. Y realmente estábamos en tiniebla y necesitábamos un Salvador, y Dios lo envió al mundo. Y esa es la realidad de nuestro Salvador, que es hombre y que es Dios. O sea, debemos enfatizar en la humanidad y en la divinidad de Jesucristo. Nada más frágil y tierno que un bebé, ¿verdad? Uno ve un bebito tan frágil, tan tierno, que hay que cuidarlo, que depende de todos. Y uno piensa, el Dios creador de cielos y tierra se encarnó, tomó este cuerpo humano, esta doctrina que hasta es tan difícil a veces de poder expresarla, porque si uno se desvía un poquitito cae en una herejía, ¿verdad? Si uno dice que dejó su naturaleza divina, está cayendo en una herejía, porque sigue siendo Dios, ¿verdad? Es Dios real, es hombre real, pero de este modo en su humanidad era dependiente, era frágil, necesitaba el cuidado de su madre, ¿verdad? Pasó su etapa física de crecimiento como cualquier niño, pero es el Dios creador que venía a salvarnos. Entonces, realmente hay algo maravilloso, sorprendente. Lo estudiamos en 1 Juan cuando dijimos que el Verbo era desde el principio, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, ¿verdad? Y se manifestó a este mundo para nuestra salvación. Y eso es otro punto, la salvación que Él ofrece, es una real necesidad del ser humano pecador. Sin un Salvador estamos perdidos. Y qué maravilloso es considerar que Dios, sabiendo nuestra condición, caídos, muertos en delitos y pecados, merecedores de una condenación eterna, por nuestros propios pecados, dignos de la condenación, Él envía al Salvador para cumplir su propósito de redimir a su pueblo, de salvarlo de nuestros pecados. Por eso este mensaje, el mensaje del Evangelio, es un mensaje tan importante. Es el mensaje que nos da esperanza, es el mensaje que tiene poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. ¿Ha usted entendido este mensaje maravilloso y glorioso del Evangelio? ¿Ha usted comprendido la necesidad que tiene del perdón de sus pecados, de un Salvador? Y esa doctrina de que Jesús nació debe ser ligada a la doctrina de que Jesús murió. Y murió para cargar el pecado de su pueblo. Murió para limpiarnos, lavar nuestro corazón, limpiarnos de toda inmundicia. Ese mensaje tiene poder para salvar. Porque Jesús en la cruz derramó su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Y al tercer día resucitó y se levantó de los muertos. Y Él llama a las personas hoy a venir a Él
en arrepentimiento y en fe para estar en paz con Él. No es realmente tan curioso pensar cuántas personas mencionan la palabra Navidad y no entienden el advenimiento de Cristo. ¿O cuántas personas en este mundo se consideran cristianos y saben que Cristo vino, pero ese mensaje no ha tocado sus corazones, no se han arrepentido, no viven vidas de piedad, no aman a Dios? Debe ser esto también una advertencia para muchos, ¿verdad? Que de boca confiesan ser cristianos, pero no lo son de corazón. Que piensan que por cumplir con ciertos ritos o festejos van a estar en paz con Dios, pero en su corazón están lejos de Dios. Quiere el Señor ayudarnos entonces a tener un panorama un poquito más amplio y claro de qué es la Navidad, tanto para este mundo como desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es la manera en la que debemos enfocar esto? ¿Verdad? Sin caer en juicios o en acusaciones en cuanto a las prácticas o costumbres o tradiciones familiares, ¿verdad? Sí advirtiendo de los posibles excesos y las desviaciones y explicando con claridad por qué nosotros como iglesia no celebramos la Navidad, aunque nos deleitamos y nos gloriamos en predicar el Evangelio y anunciar la doctrina del advenimiento de Cristo. Espero que esto haya quedado claro. Si alguien tiene alguna duda, puede acercarse ahora conmigo en el receso y